Buenas noches, buenas noches. Ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, en principio tengan muy buenas noches a todos los participantes de hoy. Mi nombre es Diego Armando Delgado Villasruel. Soy terapeuta especialista en drogodependencias del país de Bolivia. Es grato compartir este momento con todos ustedes, con los diferentes colegas también, con las diferentes personas que ahora están participando de este congreso en adicciones. Es muy interesante, se ha visto, se ha podido ver las anteriores ponencias igual. Ahora estamos con la hoja de coca y cocaína, que es muy conocido para nosotros también. Y sobre todo es muy placentero estar detrás de esta cámara también para poder sociabilizar, conocer, ante todo algo muy dinámico también, el consumo de sustancias, de las adicciones que nosotros tenemos acá en Bolivia, no solo en Bolivia, en toda Latinoamérica. Eh, Ponencias que también ya se han ido viendo otro tipo de drogas. Muy interesante todo lo que hemos estado viendo estos días. Muy agradecido ante todo con Dios, con las personas también que han hecho posible este congreso de adicciones, pues. Y sobre todo, me siento muy feliz, muy contento el estar acá presente también, de conocer gente maravillosa que lucha día tras día por superar una adicción o parar una adicción al consumo de sustancias. Entonces, vamos a empezar, ¿no? A ver, aquí en Potosí, yo vivo en la ciudad de Potosí, de Bolivia. Entonces, por aquí está haciendo mucho frío, tenemos mucho frío. eh, no sé cómo están por ahí. Saludos a Adelina, Job, Mateo, Natividad. Saludos desde Bolivia, Potosí, para todos ustedes. Vamos a empezar a ver con unos dibujitos que nosotros no vamos a utilizar muchas palabras técnicas el día de hoy para que sea más comprensible, para que podamos entender también esto del consumo de sustancias. A ver, ahora sí. Mm, listo, yo creo que se me ven las diapositivas ahí. Entonces, a ver, es muy importante tener en cuenta que todo lo que nosotros venimos realizando, aprendiendo más que todo, lo tenemos que vivir en el diario de la vida, de lo que hacemos. Hablar de adicciones no es un tema tan fácil y sencillo que nosotros debemos conocer. En mis años de experiencia en consumo de sustancias, he visto muchas situaciones, muchos problemas, personas destruirse, autodestruirse. Sabemos que las drogas son letales, pues son muy letales. En estos años de experiencia siempre hemos tenido que ver mucho con las personas y los que están también en este congreso lo han podido notar tal vez. Nos hemos metido a algo que pocas personas realmente lo sienten o lo viven, no comprenden. Las personas que están en nuestro alrededor no tienden a comprender qué es lo que realmente nosotros queremos, o cómo vivimos, o cómo sentimos esto de las adicciones. Por eso ahí tenemos un dibujito, ¿no? De varias ovejitas y hay una oveja negra ahí, que para nosotros significa mucho. Esas personas descubridoras, esas personas distintas que nosotros somos, que la gente tal vez nos mira de manera distinta, o la red social o nuestro entorno social siempre nos anda mirando de manera distinta a la persona que tiene algún problema con algún tipo de sustancia. Pero seremos personas distintas, pero con un mismo pensamiento, una ideología muy distinta. Las personas que tienen problemas de adicciones somos muy importantes. Debemos sentirnos tan bien con uno mismo de ser tal vez distintos a los demás, pero con diferentes problemas, el cual nos ha llevado a una etapa de abuso o de dependencia de consumo de sustancia. En este caso vamos a tocar a grandes rasgos lo elemental, el consumo de cocaína. Entonces, por eso este dibujito, ¿no? Muchas de las personas que estamos en este congreso, tal vez nos identificamos de esa manera. Mi persona se identifica así. Nosotros somos personas descubridoras, que vamos indagando, buscando y hemos vivido momentos tan difíciles que muy pocas personas nos van a llegar a entender y conocer. Solamente los que hemos vivido tal vez esta etapa fugaz
o momentánea en consumo de sustancias. Es tan interesante, nuestro cerebro se vuelve tan interesante, hablamos de neuroadicciones en el cerebro, ¿no? Es tan interesante vivir esto del consumo de sustancias que a la vez tiene muchos riesgos. Aquí también entra mucho lo que es la parte espiritual, que siempre nosotros los terapeutas, los psicólogos o terapeutas especialistas en adicciones, tenemos que tener una base, ¿no? No solamente se requiere de una valoración psicológica, no solamente se requiere de instrumentos que evalúen a la persona con adicciones, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte espiritual, que es sumamente importante en una persona que tiene problemas con adicciones. Un complemento esencial de todas las áreas que involucren que esta persona pueda nutrirse también de fe para poder salir de esta sustancia. Ahí por eso también vemos, ¿no?, que Dios siempre va a estar con nosotros. Nos invita a ser parte de ese rebaño para poder integrarse de nuevo a la sociedad. Y es lo que hacemos, ¿no? Los que estamos en terapias o los que estamos internos o estamos en tratamiento ambulatorio o en casos residencial, vivimos ese tipo de vida, pues, un acompañamiento, una fe que realmente nos puede lograr hacer entender muchas cosas, que cada uno de nosotros a veces nos sentimos así. Dios siempre va a estar con nosotros. Es una red social que se va manejando. El componente de un proceso terapéutico de rehabilitación involucra muchas áreas, lo emocional, lo cognitivo, la parte gradual de conducta, de pensamiento y lo espiritual. A veces nos identificamos también con esto, ¿no? Es tan interesante el vivir lo que nosotros vivimos y tener una dependencia o una adicción a algún tipo de sustancia, pues descubrimos, indagamos, buscamos, pero somos personas tan grandiosas que solamente nosotros nos conocemos. Valemos mucho como personas, ¿no? Proteínas sin cantidades. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Ahora sí. Vamos a hablar de lo que es la cocaína. La cocaína hay muchas personas que en este congreso tal vez ya, al hablar de cocaína, hablamos de una droga estimulante, ¿no? Que está catalogada dentro de los estimulantes. Ahí hay unas personitas que vemos, ¿no? Que a veces el mundo del consumo de sustancias nos mantiene así, en un estado de persecución. La cocaína es un estimulante que a veces nos mantiene en un estado de persecución, como una introducción a lo que nosotros realmente queremos hacer. Vamos a ver, el origen de la coca. Mm, Acá en Bolivia hay dos sectores que generalmente producen la coca natural, que decimos nosotros, ¿no? Que lo llamamos como el aculico o masticar coca. Tenemos un sector que es aquí en el trópico de Cochabamba y también en los yungas. Dos sectores que manejan muchos cultivos de coca, eh, donde muchas personas trabajan, donde muchas personas se dedican a cultivar, a graduar, el manejo de la coca, el sembradío de las coca, de la hoja de coca, que aquí en Bolivia es muy común. Entonces hay mucha persona que trabaja, se dedica a eso, ¿no? Entonces, ancestralmente, la ideología de la coca aquí en Bolivia, entonces, las ideologías o el pensamiento que tiene la persona boliviana, decimos, ¿no? La coca del Chapare es más para cocaína, se produce más por los alcaloides que tiene, por el modo de sembradío, la manera en cómo lo cultivan ellos. Y el lado de los sembradíos de los yungas, que está en la ciudad de La Paz, lo manejan más para el aculico, como decimos, por las pocas alcaloides que tiene, más o menos. Entonces, eso es lo que generalmente la ideología que viene aquí en Bolivia, los pensamientos, las creencias que llegan a tener con el origen de la coca. Por ejemplo, en Perú debe ser más distinta. En Colombia también. La producción de coca aquí en Bolivia se hace muy... mm, Generalmente las personas que trabajan con el cultivo de la coca acá en el trópico de Cochabamba,
eh, en los yungas, entonces son personas que diariamente van dedicándose a esto, a la producción, pero sin ver algunos riesgos que pueda tener esto. Anteriormente las personas no veían todo esto según las creencias, las historias que se vayan pasando, la antropología de la coca, no veíamos las consecuencias que podían tener y la destilación que podría tener la hoja de coca para producir cocaína, que ahorita lo vamos a ir viendo. Es bueno conocer, antes de hablar de cocaína, tendríamos, por eso estamos viendo el origen de la coca que nosotros lo tenemos acá en el país de Bolivia. Generalmente el uso tradicional que nosotros le damos a esto es para masticarlo, preparar un té, también hacer un matecito, combatir, decían, ¿no? El popular soroche que les da acá a los visitantes que tenemos, un mate te reduce y no te hace doler la cabeza, aumenta la energía y la concentración, disminuye el hambre y la fatiga, uh, produce efectos leves de bienestar que producen alerta al cuerpo. Entonces, ese es el uso tradicional que generalmente se le da a la coca aquí, o también como otras creencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí los mineros en Potosí, donde yo vivo, tienen la costumbre de masticar mucha coca. ¿Para qué? Para fisiológicamente para anestesiarse, para, para tener horas de trabajo bajo la mina. Entonces, también en algunas fuentes laborales hacen el uso de masticar coca como un estimulante, un anestesiante fisiológicamente que va al cerebro y empieza a entumecer, pierden apetito. Entonces, eso es el uso tradicional que se le puede dar acá. Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Aquí es donde donde ya podemos intervenir un poco conociendo ya la composición química que llega a tener esto de la hoja de coca. Contiene más de 14 alcaloides naturales, entre ellos la economina, la cuscogrimina, la higrina y la cocaína, en un bajo porcentaje de 5%. Estos son alcaloides que generalmente son sustraídos de la hoja de coca, ¿no? Y posteriormente a la destilación para preparar el consumo, la cocaína que decimos acá. Entonces, estos son algunos antecedentes que nosotros venimos manejando, conocemos, lo más común, lo más natural que se viene viendo acá en nuestro país. Ahora, cuando nosotros hablamos también del efecto en el organismo de la hoja de coca, entonces, a ver, son estimulantes similares al café o al té verde, que tal vez ustedes lo conocen también, no generan adicción para nada a la hoja de coca, dependiendo el uso que tú le vas a dar. Por ejemplo, acá hay costumbres, tradiciones donde hay culicus, fines de semana. El ser humano ha tergiversado mucho esto ahora del consumo de la coca. Un viernes, un lunes, chayas a las virgencitas. Los bolivianos somos muy tradicionalistas en el consumo de coca, demasiado tradicionalistas. Por semana siempre hay veladas de virgencitas donde hacen uso de la coca, incluso del cigarro. Entonces, pero en ese momento el cerebro no va generando una etapa de adicción por el consumo de hoja de coca, ¿no? Entonces no produce efectos neurotóxicos tampoco, pues, ¿por qué? Porque solamente es una plantita, decimos, ¿no? Pese a los alcaloides que tenga todo esto. Ahora sí, es lo que más nos importa es esto, ver esta constancia, este tema que va destruyendo mucho, esta droga que es tan letal que se ha ido produciendo de una hoja natural de la coca nada más. La cocaína, el derivado químico que va destruyendo muchas cosas, muchas personas, muchos cerebros. Cuando decimos, ¿no? ¿Qué es pero la cocaína? Es un alcaloide derivado de la hoja de coca, con algunos químicos, el procesado, decimos, ¿no? El procesado, lo teórico, el cómo se compone este tipo de droga, tal vez podría ser algo superficial. Lo que más nos importa a nosotros es de que podamos conocer y salir de una dependencia de consumo de cocaína.
La producción de la cocaína se procesa con sustancias tóxicas, como lo sabemos muy bien, el ácido sulfúrico, el queroseno, cal, algunos amoníacos más, que son químicos, pues, y de ahí se destina una pasta base que seguramente lo vamos a ir viendo, bazooka, como decimos, la bazooka, ¿no? Posteriormente lo van a ir viendo tal vez como en otra situación. Ahora, cuando nosotros hablamos de cocaína, ese proceso tóxico que va generando al cerebro, la primera vez que nosotros generamos un consumo de cocaína. A ver, hay muchas personas que tal vez estamos viendo, estamos escuchando. eh, Hay un típico dicho que decimos todos los que tienen problemas con adicciones. El cerebro siempre a veces empieza por alcohol, marihuana, entra en una etapa de tolerancia. ¿Y qué es lo que viene? El cerebro ya requiere otro tipo de efecto. Cocaína. Cocaína. Una rayita, como decimos, no, el cerebro puede aguantar una raya, dos rayas, dependiendo fisiológicamente del tipo de consumo que puedas tener. Sabemos que es un estimulante que perfora también netamente y va atacando a las funciones básicas del cerebro. Por eso a veces perdemos lo que es, eh, tenemos dificultades en la percepción, en la planificación, en la organización, el famoso goteo en la garganta. Los que hemos consumido, los que hemos tenido hacer uso de sustancia de cocaína, el famoso goteo que nos da en la gargantita, ¿no? Es algo que a veces nos hace entrar en estado de persecución también. Son por estos componentes químicos que a veces ni siquiera hemos llegado a conocer, pero estos componentes químicos son los que tienen todo el procesamiento para que genere mucha dependencia en el cerebro. Pues la mayoría de los que empiezan a consumir cocaína, entonces tienen a sentir el deseo, ¿no? A ver, yo conocí a una persona eh, que empezaba con solo una línea de inhalación, posteriormente dos líneas, posteriormente tres líneas, hasta llegar a una sobredosis. Sabemos que uno de los efectos más placenteros del consumo de cocaína es la locuacidad que le hemos ido viendo en los efectos y riesgos psicológicos del consumo de cocaína. Es un estimulante que te genera mucha euforia, pues también, una aceleración mental que decimos, ¿no? Un estado de persecución. A ver, muchos tal vez hemos sentido el cómo colgarse, nos colgamos, ¿no? Nos colgamos, ya, nos metemos una línea y empezamos a sentir un placer y un efecto muy distinto. Y había alguien que hacía una pregunta y me decía, ¿por qué consumimos? ¿Por el efecto o por el placer? ¿Por qué? ¿Por qué yo llego a consumir algo? ¿Ese efecto es el efecto o el placer el que nos llega a hacer sentir la dependencia? Entonces, el consumo de cocaína es algo muy paranormal, vamos a decir, ¿no? Este mundo de locos que vamos viviendo es superar, el parar esta dependencia a la coca o a la blanca, como lo decimos también, no sé con qué nombres lo conocen en otros países, que en Bolivia nosotros lo vemos como la blanca, coquita, no sé en otros países que más le dicen. Entonces, a ver, el proceso químico es ese, ¿no? Del componente de la cocaína. Sabemos que se extrae el alcaloide principal, que es la cocaína, pues. Se eliminan los componentes naturales de la hoja. El resultado de la sustancia va a ser 100% adictiva una vez que se llega a obtener todo esto, pues el proceso químico, la adicción o la dependencia que va a ir generando de acuerdo al grado de consumo que vas a ir teniendo. Entonces, la cocaína es algo que te tiene más colgado que la marihuana. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo podemos verlo? Después tal vez vamos a hacer un intercambio también de preguntas. Sabemos que la marihuana es un alucígeno y la cocaína es un estimulante.
pero ambos son drogas, ¿no? A ver, efectos en el organismo. La estimulación del sistema nervioso central. Hemos dicho que es un estimulante. Los estimulantes son aquellos que generan una hiperactividad, provocan euforia. Por favor, apaguemos los micrófonos. Entonces, provocan una hiperactividad constante. Por eso, hay pacientes que yo en los años que he estado trabajando con adicciones, son 7 años, 8 años en procesos residenciales, tratar con una persona que tiene problemas de consumo de cocaína es como tener una personita con una maquinita, ¿no? O con pilas, decimos también. Dependiendo también fisiológicamente a cómo pueda ser la persona, al tipo de personalidad que tenga también. El insomnio, la euforia, la hiperactividad, la pérdida de apetito. Pero esto, cuando nosotros decimos pérdida de apetito, es contradictorio. Hay personas que consumen cocaína y no tienen pérdida de apetito, al contrario, empiezan a comer más. El famoso bajón que nos da, ese bajón que empezamos a sentir después del consumo de sustancia. Cuando nosotros nos jalamos una raya, nos metemos una raya, yo sé que me están entendiendo la mayoría, nos jalamos una raya, el efecto puede durar 20 a 30 minutos, dependiendo, ¿no? Pero hay algunos que al momento de consumir hacen una intercepción de efecto. ¿Cómo? Empiezan a comer, comen y neutralizan el efecto. Es como parar el bajón y el placer que genera el cerebro de la famosa dopamina. Sabemos que las drogas se apoderan del sistema de recompensa en el cerebro, que es la dopamina, uno de los neurotransmisores. Entonces, el tener una persona, a ver, en el centro de rehabilitación donde yo estaba trabajando, teníamos pacientes con consumo. A veces, incluso ahora ya no solamente la persona llega a consumir un tipo de droga, son policonsumidores. Acá les decimos policonsumidores. Alcohol, pueden consumir depresores, estimulantes y alucígenos. Imagínense una triple combinación. Un cerebro con 3 tipos de consumo, con 3 tipos de droga, una mezcla de conducta, una mezcla de pensamientos, los pensamientos irracionales, los pensamientos irreales, ese pensamiento mágico que vas viviendo, que se vuelve muy interesante para la persona también, pues. Y sobre todo, esta personita que va descubriendo muchas cosas. Esta persona que está en un centro de rehabilitación con consumo de cocaína, la mayoría de los pacientes que nosotros hemos tenido con consumo de cocaína eran personas bien cariñosas. Y a veces las personas, no sé si les ha pasado a ustedes, a los que están en los centros, a los operadores terapeutas, a los psicólogos terapeutas, a los consejeros terapeutas, les tienen miedo más. Los que consumían alcohol les tenían mucho miedo más a los que consumen coca o pasta. Decían, no, ellos son más agresivos, eh, son más hiperactivos, se vuelven personas bien distintas, cuando en realidad para mí sucede lo contrario. Los que consumen marihuana, alcohol o pasta son más cariñosos, dependiendo del tipo de paciente. En la mayoría de los pacientes que yo he observado vienen siendo así. Claro, son hiperactivos, muestran conductas a veces desde rebeldía, un pensamiento mágico. Cuando entran en síndrome de abstinencia también, pues. Entonces, hay un término que decimos, ¿no? El famoso craving también, que es muy conocido. Entonces, que todos los pacientes llegan a tener esto. La paranoia. La mayoría de los pacientes que tienen problemas con cocaína, la famosa paranoia, el estado de persecución que sentimos, ese estado tan horrible que a veces sentimos, ¿no? El verlos así, quién está por aquí, o quién está allá, o qué está haciendo este aquí.
Pocos los hemos sentido, pocos los hemos percibido o vivido en carne propia. Es un estado que pocos nos van a entender, pero ese estado es el que nos llega a gustar. Por eso seguimos consumiendo. No es que nosotros queramos consumir, y hay algunas personas, las familias de los pacientes que tienen problemas con cocaína o con otro tipo de droga, ahora estamos hablando de cocaína, dicen, pero ¿qué está pasando con él? ¿Por qué actúa así? No es que él quiera actuar así. Sabemos que nosotros o las personas o los que están en centros de rehabilitación también están siendo parte de esto, no queremos ser así. Me incluyo, digo, no queremos porque yo también lo he vivido, hemos sentido esto, sabemos, nosotros no queremos ser así. Fisiológicamente el cerebro a veces no nos obliga a tener indicadores de querer consumir. Detrás de una persona que tiene problemas con adicciones, siempre hay un porqué. Lamentablemente, a la medida que vamos consumiendo, el cerebro va agarrando más moléculas de sustancias y por eso generamos una dependencia o una adicción a la coca. El daño cerebral y físico, el daño físico, el daño cerebral que nos hacemos también, son como perforaciones, ¿no? Inhalamos, metemos una raya, dos rayas, ¿qué pasa? El compuesto químico que llega a tener la coca destruye la percepción también, altera lo que es la percepción, ese mundo mágico, nuestra realidad, las funciones básicas se van deteriorando más, la planificación, la organización van a estar más destruidas. No vamos a tener esa capacidad tal vez de poder organizar como lo hacíamos anteriormente. Y no lo hacemos porque vamos perdiendo más. Entonces, viendo todo eso, se vuelve altamente adictiva y generamos una dependencia física y psicológica por el consumo de cocaína. Luchamos todos los días, hacemos todo lo que podemos por parar y hacer entrar en conciencia de que no se debe consumir, de que no debemos consumir, pero es fácil hablar. Los que están en tratamiento, los que hacemos el trabajo, la labor de poder rehabilitar a personas con adicciones de dependencia a las sustancias, hacemos un acompañamiento diario, se hace un acompañamiento diario. No sé si aquí tenemos participantes de España. Yo conozco mucho el proyecto Hombre de España, que trabaja netamente con adicciones. Acá en mi país no le dan mucha prioridad a esto del consumo, de hacer prevención o hacer terapia con personas que tienen problemas con adicciones. O sea, no hay esa prioridad. En España sí le dan mucha prioridad, se involucran más a la prevención, al tratamiento de sustancias, se involucra un conjunto grande, familia, instituciones, usuario, terapeutas, operadores, que hacemos un acompañamiento seguido, pues, a la rehabilitación y al acompañamiento de los usuarios que están en terapia. Decimos, ¿el tratamiento para uno que consume marihuana, alcohol y cocaína será lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Aunque muchos confundimos, no puedes mezclar una terapia de una persona que consume depresor con estimulante. Sabemos que va a haber dificultades, sabemos que puede haber inconvenientes, sabemos que el que tiene el problema de consumo de cocaína piensa distinto al que tiene problemas con el alcohol. El alcohol es depresor del sistema nervioso central, ¿no? Es muy distinto también, pues. Hacemos una comparación, luchamos día a día con lo que estamos haciendo. No solamente necesitamos por eso una valoración,
Necesitamos de que los usuarios, las personas que están en terapia, por ejemplo, en el centro donde nosotros manejábamos, hacíamos seguimiento de emociones con pacientes que tienen problemas con cocaína. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuántas veces ríe? ¿Por qué razones está riendo? ¿Qué es lo que más que le causa atracción? Debe ser un seguimiento continuo desde que nos levantamos hasta que dormimos. Los pacientes que tienen problemas con cocaína son pacientes bien interesantes, pero a veces la gente que hace nos cataloga, nos pone etiquetas de distinta manera, en sus países también debe ser de la misma manera. Por eso me siento muy feliz de estar al lado de personas que valen mucho, pues. Y ese es el pilar fundamental, ¿no? Que nosotros no queremos entender y no entendemos que las personas que tienen adicciones o problemas con sustancia debemos querernos y valorarnos mucho, que es el principal paso para salir de una dependencia al consumo de sustancias. Yo, solamente yo, nadie más. El problema no es la persona, como decimos, ¿no? El problema no es la droga, el problema es la persona. Nosotros partimos de eso. Nosotros somos el problema. Así como hemos generado esta dependencia al consumo de cocaína, nosotros también podemos ser aquellos que podamos parar esto. A ver, efectos y riesgos psicológicos de la cocaína, ¿qué es lo más básico que podemos tener? Los riesgos psicológicos son la alta adicción psicológica que pueda tener esta persona en consumo de sustancias. Cuando decimos alta adicción psicológica, el deseo de querer consumir, esas ganas de querer consumir, ese estado de persecución que nos indica querer consumir, la depresión y ansiedad crónica, dice. Todo paciente que tiene problemas con sustancias entra en un estado de depresión o de tristeza, o depresiones fugaces que decimos. Las personas que tienen problemas con adicciones o con coca siempre va a entrar en un estado de depresión o de tristeza fugaz que son confundidos a veces, pues decimos, no estoy bien estresado, estoy bien deprimido, estoy ya deprimido, pero cuando a veces no es así. Confundimos lo que es el estado de depresión con un estado de tristeza pequeño. Fisiológicamente, el cerebro de la persona que tiene problemas con cocaína es un cerebro muy bien traicionero, pues nos traiciona mucho, ¿no? Nos engaña, nos manipula. Una de las características de la persona que tiene problemas con sustancias es manipuladora, mentirosa, decimos, son características que todos conocemos. La depresión y la ansiedad crónica, esa ansiedad que es producto de una preocupación mental que llegamos a tener. También las alucinaciones, la psicosis, las alucinaciones y delirios de la persecución. Es lo que más nos tiene, pues, lo que más nos asusta, lo que más nos preocupa. Si ustedes han podido observar, hay pacientes que todo el tiempo están con su perse, a pesar de un proceso de desintoxicación. Existe, se ha visto la psicosis, los famosos brotes psicóticos, a veces que algunos tienen, pero generalmente este de los brotes psicóticos más se da con personas con esquizofrenia por el excesivo consumo de marihuana. Pero también puede ocurrir con las personas que tienen problemas con cocaína. Entonces, lo fisiológico tiene que ver mucho. Ahí había visto yo un diplomado de neuroadicciones que habla mucho del cerebro adicto, de cómo se vuelve, pero cómo también puede ser de que el cerebro pueda manejar y manipular muchas cosas. El estado de persecución es el que más nos tiene más tensos, más preocupados, nos mete mucho miedo a cada uno de nosotros.
Es lo que generalmente nos hace entrar el deseo de desesperación, el sentirnos perseguidos, el sentirnos que toda la gente nos mira, el sentirnos de que no podemos, nos mete miedo, ¿no? Nos mete mucho miedo. Y también tenemos que ver que para dejar el consumo de sustancias o pararlo, no debemos generar miedo, pues. Conocer las razones, las ambivalencias, nuestros complejos de inferioridad y sobre todo el miedo. Cambios de personalidad y agresividad. Toda droga es modificadora de conducta y de pensamiento. Una línea, estamos normal, ahorita estamos normal, no estamos consumiendo, no estamos generando ningún tipo de consumo, pero ¿qué pasa cuando yo me meto algo? Inmediatamente mi pensamiento y mi conducta va a tener un cambio. Entonces decimos cambios de personalidad, cambio de conducta, cambio de pensamiento. Hay un desorden, ¿no? Pues a maquinear. Ya no soy yo, soy otra persona. Necesito volverme otra persona. Ese momento placentero, ese cambio de personalidad que digamos a tener. Ahora, cuando nosotros hablamos de agresividad, hay pocos pacientes o personas que generan agresividad. En esto también, a ver, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, como han visto en los centros de rehabilitación. Hay personas que consumen cocaína, pero no son agresivos, son más cariñosos, son más tranquilos, pero hay otros que consumen alcohol y son más agresivos que los que consumen cocaína. A veces tiene que ver mucho incluso con el tipo de vivencia que tienes también, con tu red social o familiar, involucra mucho lo que vos puedes, el cómo pueda cambiar tu conducta o tu pensamiento. Por ejemplo, a ver, no sé cómo ustedes están, cómo se está manejando en otros centros o se está viendo esto, la terapia de la alimentación de comida con pacientes que consumen coca y pasta. Es prohibido darles chocolate. ¿Por qué? Porque genera la misma cantidad de dopamina que el placer de la coca y pasta. Hace un estado de regresión. El chocolate es sumamente adictivo. Otros lo utilizan como terapia con pacientes de consumo de coca, pero se ha vuelto contrarreversible. Segrega la misma cantidad de dopamina y hace entrar en regresión al cerebro y siente el mismo placer de consumir coca y chocolate, por decirlo. Entonces, un chocolate sumamente adictivo, ¿no? ¿A quién no le gusta el chocolate? Yo creo que a todos. También se ha visto esto de sentir el primer placer con los pacientes que consumen cocaína. La terapia de la alimentación, el primer placer que vas a llegar a sentir en el día para sentir menos ansiedad durante el día. ¿Y qué? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? El primer placer que tú vas a sentir durante el día debe ser algo rico, decimos, ¿no? Algo riquito, un desayuno bien rico, placentero. Yo sé que no va a ser como la sustancia, no va a ser igual que la sustancia. El primer placer que te vas a llegar que vas a llevar a tener dentro de tu organismo tiene que ser algo que reduzca la ansiedad y menos el deseo de consumir coca. Reduce. Esto se ha visto también en los centros. Yo he estado por Brasil también, en los centros de rehabilitación. También se está practicando esto. Eh, en España también se ha visto que se está practicando esto. El uso de la alimentación, del primer placer, que hace de que tu dopamina vaya segregando más y durante el día reduzca un poco más de ansiedad para generar otro tipo de droga.
Entonces, son alternativas, son tratamientos, son terapias con este tipo de pacientes. Ahora, cuando decimos el aislamiento social y pérdida de motivación, el aislamiento social se va a dar a producto de que el paciente que tiene problemas con cocaína no quiere aislarse. El miedo, el efecto, el estado de persecución es el que le aísla. Se siente intimidado, confuso, acelerado en ocasiones, ¿no? Y dice pérdida de motivación. Sabemos que todas las drogas también hacen de que la persona pierda el interés por muchas cosas, por las labores, por el trabajo, por la familia, por la motivación que pueda tener. Pero más se ha visto en pacientes que tienen problemas de consumo de cocaína. Entonces, la cocaína afecta a muchas, igual que las anteriores drogas, ¿no? Hemos visto ayer, estaba, no sé, ayer estaba, ayer pasa que estaba marihuana, ayer no podía estar en la ponencia, no sé qué tipo de drogas habrá tocado ayer. Todas las drogas hacen de que la persona se aísle, no porque él quiere, sino por el efecto que les hace de que tengan que alejarse de las demás personas. Todos los que estamos presentes aquí en otros lugares, los que trabajamos con esto, tratamos de hacer, no podemos inventar cosas o hacer experimentos con las personas que tienen adicciones. La terapia de la realidad es la que más nos va a ayudar a salir de esto. Hay que ser muy realistas con las personas que tienen problemas con cocaína. La realidad es la que más les va a hacer pisar tierra, como decimos, ¿no? Ya no es hora de mimarlos. Hay momentos, hay terapias afectivas, emocionales que podemos hacerlas, pero también hay momentos donde ellos deben ver la realidad en la que están. Y son los que más sueñan, pues también. Son los que más se creen que tienen superpoderes, como vamos a decir. Yo tengo superpoderes. Los pacientes que tienen problemas con cocaína a veces tenemos ese pensamiento, pero no son porque ellos quieren sentirse superiores a las demás personas. Es porque el efecto de la coca les hace pensar así, les hace sentir así, los intimida también y a la vez les da superpoderes también. Todo tiene un inicio, tiene un final, así como nosotros hemos ido generando una etapa de dependencia a la sustancia, también podemos tener un inicio para poder parar esto del consumo de sustancias. Englobamos, enlazamos, todos los que trabajamos con esto intentamos unir herramientas, unir conocimientos. Este congreso nos está sirviendo para eso, ¿no? Para unir herramientas, para conocer, profundizar más, con un mismo objetivo, lograr que las personas que están en centros de rehabilitación o están en etapa de recuperación o en tratamientos ambulatorios puedan sentirse de que no están solos, de que la enfermedad crónica como es catalogada hasta ahorita también tiene un límite, que se puede parar todo esto. Y somos conscientes, muchos han superado, muchos pacientes de cocaína y otros que dicen, no, el alcohol es más fácil de superar que la coca, la cocaína es más difícil, o la pasta es más difícil, o el tusi, o el fentanilo, o la heroína, eh, mmm, tanto la ketamina, infinidad de drogas que ahora están eh, ya consumiéndose, todas drogas, todos generan un estado de dependencia o adicción. O sea, no podemos minimizar a ningún tipo de droga. Si ninguna de las drogas son más fáciles de tratar. Todas tienen un objetivo, una meta, un propósito, un inicio, un final, un procedimiento, una etapa de reconciliación, una etapa de superación, una etapa de planificación. La vida de una persona que tiene problemas con cocaína tiene que volver a una reorganización, una recuperación de hábitos, de valores, una reestructuración conductual.
una reeducación en los hábitos de conducta, de pensamiento, un ordenamiento total del cerebro de esta persona. No es fácil, pero con acompañamiento, con dedicación, con pasos. Es como una receta, ¿no? Yo creo que todos los centros, antes de recibir a un usuario o hacer una valoración de etapa de consumo, tenemos procedimientos para realizar esto. Y aquí tenemos una palabra, dice, ¿no? Oportunidad. La palabra oportunidad tiene que ser muy entendida para nosotros. Esa oportunidad que nadie nos los pueda negar. Cuando uno inicia una terapia, se le está dando una oportunidad. Cuando uno tiene problemas con cocaína, hace terapia, se le está dando una oportunidad. Muy pocas personas a veces nos abren los brazos para poder acogernos o confiar en nosotros. Son muy pocas las personas que creen que vamos a poder superar esto. Cuando en realidad el que realmente tiene que ver todo eso somos nosotros. Todos merecemos una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, cuatro oportunidades, donde realmente nosotros mismos vamos a ver que esa oportunidad sí ha sido aprovechada y queremos aprovecharla. Todas las personas que generalmente tenemos problemas con sustancias, necesitamos esa palabra. Necesitamos tener oportunidad a cambiar, a dejar de consumir, a poner un límite a lo que nosotros hacemos, a manejar otro tipo de vivencias. Tenemos muchas personas que a veces ya no piensan en esa palabra, ¿no? Y generalmente los que consumen cocaína tienden más a dejar un tratamiento por el deseo, el craving que a veces se hace más fuerte que en personas que tienen problemas con el alcohol. En nuestros centros de rehabilitación se ha observado mucho de eso, de los abandonos que hemos podido tener, que se ha tenido, eh, y a veces minimizamos también todo eso, pues. Minimizamos, no profundizamos lo que realmente tendría que ser un verdadero tratamiento para una persona que tiene problemas con cocaína. No hay centros netamente para personas que tienen problemas con cocaína, pues. La mayoría de los centros recibimos policonsumidores, acá los llamamos policonsumidores, personas, adolescentes que consumen diferentes tipos de drogas. A veces siempre hay un cruce de drogas. Generalmente la coca muchos lo asocian con alcohol o los fármacos con alcohol, pero la cocaína más se ha visto asociado acá con consumo de alcohol. Hay un cruce de drogas también que puede ser más determinante en la conducta y en el comportamiento de la persona. Vemos todo eso, analizamos todo eso, entonces yo creo que ha sido un aprendizaje valioso para nosotros. Día tras día estamos aprendiendo más, queremos aprender más. Estoy muy agradecido con las personas que hoy día están aquí con nosotros. Mañana estamos con otra ponencia también. Agradecer a Mental Adicciones por por estos congresos, por, por esta amplitud, por esta invitación que se me ha hecho también para compartir un poco de cómo nosotros lo vemos la cocaína aquí, desde nuestro punto de vista también, en los años de experiencia que tengo trabajando con adicciones. Eh, no, agradecido también con la Fundación Lofredo, que siempre está con nosotros preparando operadores, consejeros en adicciones, centros de orientación integral. Muy agradecido con estas instituciones, la Federación de Comunidades Terapéuticas también, la Cámara del Obispo de Ecuador, que siempre están ahí
apoyando a las personas que tienen este problema, organizando estos congresos que son de mucha utilidad para nosotros, para las personas que están en centros también. Y espero que se haya logrado entender, comprender, sociabilizar y sobre todo unir una familia donde nosotros trabajamos con adicciones. Tal vez alguna pregunta, estoy también dispuesto a responder, a ayudar, a escuchar siempre. Y bueno, pues un saludo para todos, destacar este Bolivia. Acá son, a ver, las 11 de la noche, no sé en su país qué horas serán. Aquí son las 11. Tenemos gente de Venezuela, tenemos de Ecuador, de Colombia también. Entonces, por ahí, pues a ver, alguien tal vez nos podría comentar algo, alguien que quiera hablar, dar su punto de vista. Ahí tenemos un espacio libre, unos cuantos minutos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Karina Sánchez. Un placer estar con ustedes otra vez participando en estos congresos. Gracias a Nicolás Barrera, al obispo Alfredo Lofredo, uno de mis mentores en Ecuador. Ahora me encuentro en Chile y de verdad que se me cayó o sea, la expectativa que tenía con respecto a los consumidores de cocaína, ¿no? Porque aquí estoy escuchando que dicen que son un poco más agresivos, pero aquí en Chile es puro amor. Los pacientes que tengo en su mayoría son fueron consumidores de cocaína y no sé si es la cultura, pues recién tengo que 2 semanas en Chile. Estuve por 3 años en Ecuador, soy venezolana y en mi experiencia, pues, de verdad que estoy aprendiendo más. Cada día es una enseñanza nueva, pero cada cultura también es una idiosincrasia, una manera de ser distinta, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido pasearme por estos 3 países tan hermosos, amén, y conocer ahora, introducirme en la cultura de los chilenos y también toparme con una droga tan agresiva como la es la ketamina, ¿ok? Para mí es una experiencia nueva también, porque en Ecuador la mayoría, mayormente los consumidores que habían en las comunidades que estuve eran por heroína, ¿ok? Y por pasta base, ¿ya? Entonces, de verdad muy agradecida por los conocimientos que podemos adquirir este día a día en este tipo de congresos. Gracias por su participación, que Dios lo siga usando. Don Diego, un placer haberle conocido en esta noche y gracias por todo lo que usted imparte, ¿no? Que nos nutre cada día y nos hace ser mejores terapeutas. Bueno, el gusto siempre va a ser mío de poder compartir este momento con ustedes, con las personas. Eh, Como decimos, ¿no? La cultura en los diferentes países va a ser, a veces es muy distinto. Los pacientes que consumen cocaína a veces nos volvemos contradictorios, otros dicen que son agresivos, pues, como usted dice, ¿no? Los pacientes que me ha tocado han sido bien cariñosos igual, re cariñosos, pero otros dicen son más agresivos, que no, pero viendo fisiológicamente también cómo puede ser la conducta de la persona. Entonces, agradecido también por la intervención, vamos a estar siempre ahí apoyando, agradecer a todos los que han estado presentes el día de hoy. Tal vez alguien más que pueda apoyar, dar su punto de vista, estamos todavía con algunos minutitos para poder escucharlos. Bueno, aprovechando que nadie ha dicho nada, quería preguntarle algo con respecto a lo del tema del chocolate con estas Ah, personas, porque aquí comen harto chocolate y muchísimo dulce. Yo me he quedado sorprendida porque en otras ah. comunidades sí comen dulce, ¿no? Y uno le dice, bueno, tráigale su machica en Ecuador para que bajen los niveles de ansiedad y todo esto, pero aquí yo veo que comen excesivamente dulce. Ya, perfecto. A ver, nosotros hemos visto esto de, no nosotros, se ha visto estudios, por ejemplo, en España, en el Centro de Formación de Terapeutas en España, eh, se ha visto uno de los estudios que se llaman neuroadicciones.
se ha visto con pacientes. Se siente el mismo placer, vamos a decir, no gusto, el placer de generar y bota la misma cantidad de dopamina que bota la cocaína cuando consumes y la misma cantidad cuando consumes chocolate. O sea, lo mismo, la misma cantidad de dopamina se agrega, lo mismo, casi similar. Entonces, por eso se ha visto de que no se les pueda dar, no se le pueda dar chocolate al paciente que consume cocaína. ¿Por qué? Porque este paciente, al momento de consumir un chocolate, va a sentir casi el mismo placer y el mismo gusto de consumir coca. Entonces va a generar un poco de ansiedad, de querer consumir. Entonces, nosotros no les damos mucha, en sí no se les da a los pacientes que comen, que tienen problemas con coca, chocolate, por la misma cantidad de dopamina que va segregando y el cerebro va a entrar en regresión y posiblemente de cuando le induja a generar ansiedad de querer sentir el mismo placer de la cocaína. Ya, muchísimas gracias por ese dato. Ya lo tendré en cuenta para incorporarlo aquí en la comunidad. Listo. Buenas Bueno, yo, noches. mi estimada. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Bueno, respecto a lo que estabas hablando ahorita, respecto a la dopamina, yo soy de los que, pues, yo soy terapeuta en drogodependencia aquí en Bogotá, Colombia. Me eduqué en Medellín, Colombia, pero tuve la oportunidad de trabajar desde las constelaciones familiares, que es una terapia sistémica, es decir, un poquito más profundo a lo que la psicología o la salud mental en Latinoamérica y en el mundo, que es la cognitiva conductual. Y yo pude encontrar de que el origen siempre está en nuestras historias familiares. En lo que nosotros vivimos y lo que hacemos y la drogadicción y todo este tipo de cosas que vivimos es el reflejo de lo que tenemos por dentro pendiente por resolver. Y en cuanto a la cuestión de la dopamina, nosotros buscamos es la producción excesiva de dopamina porque estamos buscando la felicidad por fuera. Y lo que no conocemos a veces es que la conexión entre la mente y el cuerpo lo genera en dos glándulas que son el tálamo y la amígdala que están en el cerebro, y cuando nosotros estamos llenos de rabia, de cosas pendientes por resolver, de abandono, de enojos y un sinfín de cosas que todos los seres humanos vivimos en un momento dado, bloqueamos el tálamo y la amígdala se bloquean y no permiten la conexión mente-cuerpo y la producción de dopamina no se da naturalmente. Entonces eso nos obliga a buscar la dopamina por fuera. Las sustancias como la cocaína, como la marihuana, como todo tipo de adicción, no tóxicas y no tóxicas, producen la dopamina. Y la dopamina en altos volúmenes en el cuerpo se riega vía torrente sanguínea y nosotros realmente lo que somos es adictos a la dopamina y buscamos la felicidad por fuera todo el tiempo, porque nos genera placer, nos genera gusto. Y desafortunadamente eso es lo que buscamos. Y lo que le quiero compartir es que la felicidad no está por fuera, está por dentro. Entonces, pues era un aporte que quería dar respecto a la cuestión de la dopamina. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, mi estimado Ciro, ¿no? Siempre estamos ahí. Esto es lo bueno de intercambiar conocimientos. Sabemos que la dopamina es el que nos genera placer, la felicidad. Lamentablemente las drogas se han apoderado del sistema de recompensa, de la felicidad y del placer. Por eso decimos, ¿no? Ese es el punto esencial que nosotros trabajamos. La felicidad que nos hace sentir el placer de la dopamina que expulsamos, que lo sentimos, que se vuelve a veces a corto plazo, generalmente. Y por eso necesitamos buscar inmediatamente la sustancia para volver a sentir el estado de felicidad, que es lo que más nos vuelve adictos a la Claro. sustancia. Pero cuando Sí, pues, sanamos la historia y desmontamos todo este tipo de cosas negativas, generamos una paz interior. Esa paz interior nos lleva a que el tálamo y la amígdala se vuelvan a desbloquear y nos permita la conexión mente-cuerpo y podemos llegar a producir la dopamina naturalmente de nuevo, en gustos como salir y comerse un chocolate, un tinto, lo que sea. Entonces ya empezamos a encontrar esa dopamina naturalmente, que es lo que al punto que tenemos que llegar, ¿no? sí, mi estimado.
Gracias por el aporte. Ahora una pregunta, entonces, ¿será bueno o es malo que coman mucho chocolate? Porque el chocolate dice que no, genera la dopamina natural, ¿no? Entonces, o es bueno o es malo. Aquí tengo uno de los chicos de aquí de la comunidad, Hola, se llama buenas. Simón, Simón. y sí me gustaría que nos dieran un punto de atención, Para, pues, en este sentido. para los pacientes que tienen consumo de cocaína, desde mi aprendizaje, desde mi punto de vista, no se debería consumir chocolate. No debería, porque va a entrar en un estado de regresión para sentir el mismo efecto del consumo de coca. Y puede ser que entre en ansiedad y vuelva el cerebro quiera requerir consumir o darse una línea, como decimos. Pregúntale, sí. Hola, buenas. Simón. Hola, hola, mi estimado, ¿cómo estás? ¿Cuál es Soy tu nombre? paciente de acá. Simón ¿Cuál es Verdugo. Simón, ¿dónde estás ahorita? ¿En qué centro estás? Estoy acá en Santiago, en Macul, de Chile. Dime. Una consulta por el tema del café. ¿El café también puede ser algo que sea dañino para los consumidores de cocaína? Ya. A ver, no lo vemos como algo negativo el consumo de café en los centros de rehabilitación. Por ejemplo, al contrario, hace rato hablé sobre, sobre la terapia del desayuno con personas que tienen problemas con con cocaína. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el centro donde yo estaba, en España, en el proyecto donde se maneja esto de la terapia de los desayunos, del primer placer, los desayunos siempre eran café, leche, porque ese es algo placentero, que reducía la ansiedad durante el día para los usuarios, porque era el primer alimento que se estaban llevando a la boca y era el primer placer que llegamos a sentir. Entonces, en el día ya reducía la ansiedad. Perfecto, muchísimas ¿Y el gracias. tabaco? Eh, ¿Cigarrillo? Generalmente nosotros no hacemos uso del cigarro como terapia. Sabemos que es otra adicción. Hay muchas personas, por ejemplo, mi persona es dependiente, se ha vuelto dependiente, causó una dependencia al consumo de cigarro. Yo no hacía consumo de cigarro, pero ahora ya me he vuelto dependiente al cigarro. Pero en los centros de rehabilitación que nosotros vemos, no hacemos uso de cigarro en ninguno de los pacientes. A veces tiene que ver mucho con el contexto, con la metodología de trabajo, los operadores, los consejeros, los psicólogos, los psiquiatras, incluso a veces los famosos fármacos que también recetan, que nosotros, a veces chocamos, hay mucha discrepancia, ¿verdad? La parte psiquiátrica, la parte psicológica, los terapeutas. Decimos, para un inicio de un proceso de rehabilitación, es importante trabajar de manera conjunta con la parte psiquiátrica, pero para hacer solamente una desintoxicación, decimos. Pero después vamos cortando todo eso, porque después generamos otra adicción o otra dependencia. Es lo mismo, volvemos a lo mismo, a un círculo, salir de una dependencia a otra dependencia, posiblemente con algún fármaco que te vayan a recetar. Claro, o sea, pasa a la sustitución o reemplazo de una adicción a otra. Otra adicción nada más. Sí. Se llama adicciones cruzadas. Sí. Ah, Allá lo Dejamos llaman una de acciones cruzadas. Dejamos una y cogemos otra. Entonces dejamos la cocaína, entonces empezamos a coger dulce o lo manifestamos en la comida o en el sexo o en otras cosas. Entonces eso son adicciones cruzadas. Sí, perfecto. Allá lo llaman adicciones cruzadas, aquí nosotros intercambio de sustancia nada más. Reemplazamos una sustancia por otra nada más. Ya, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Karina, gracias. Te cuidas. Gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes, que tengan muy buenas noches. Mañana tenemos otra Buenas ponencia, noches. vamos a estar ahí prestos siempre para colaborar. En cualquier momento siempre estamos ahí, tenemos los números también de muchas personas y estamos siempre para apoyarnos. Nos vemos hasta el día de mañana, pues en la otra ponencia. Muchas gracias, buenas Hasta noches. luego, queridos colegas. Hasta Feliz noche luego. para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, buenas Gracias, noches. gracias. Nos damos un voto de aplauso a todos. Buenas noches, ¿puedo realizar una pregunta?
Sí. ¿Cómo está, estimado Diego? Le hablo desde Potosí, Bolivia. Y pues bueno, quiero compartir una pregunta que refleja la dura realidad que atraviesan muchas familias. La pregunta es cómo puede una familia enfrentar el dolor de tener un hermano atrapado en el alcoholismo, sin perder la esperanza ni la unión entre sus miembros. ¿Me podrías repetir, por favor? Ok. Ruiz. ¿Cómo puede una familia enfrentar el dolor de tener un hermano atrapado en el alcoholismo sin perder la esperanza ni la unión entre sus miembros? A ver, hasta desde la pregunta estamos un poco tal vez tergiversando, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos, decías, por favor? O enfrentar, perdón, esa es la palabra que se utiliza. Exacto, ¿Cómo podemos enfrentar el dolor de tener un hermano atrapado en el alcoholismo. ¿Cómo una enfrentar? familia puede enfrentar Yo ese? creo que yo creo que no hay una escuela de familias que nos preparen para tener una persona con adicción en la familia. Y en este caso estamos hablando de alcohol. O sea, la familia decimos, ¿no? Que a veces más enfermo que el usuario resulta ser la familia. La familia resulta ser más enferma que el usuario. ¿Por qué? Porque son los que viven con ellos. Nosotros no. Ahorita, Ciro, por favor, te cedo la palabra. Y quería ayudarte, quería aportar aquí, y hay una ley que se llama la ley de recompensa, que eso significa lo que sucede afuera es lo que es el reflejo de lo que tenemos por dentro pendiente por resolver. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona alcohólica o una persona con problemas de droga en una familia, quiere decir que hay que mirar en la historia familiar qué es lo que nos llevó a que tuviéramos ese resultado para poder entender y comprender esos nudos y desórdenes que hay en la familia, poderlos sanar, cortar la cadena para poder liberar el presente y futuro, perdonando, soltando y cerrando. Entonces, esto quiere decir que un problema de alcoholismo, de drogadicción en una familia, no es solamente de la persona como tal, es de todo un sistema familiar. Aportando sobre eso, respondiendo a la amiga, la compañera de Potosí, y Ciro dice, no, es un complemento familiar, indagar, buscar, porque nosotros sabemos que el adicto no nace adicto, o puede ser de orígenes genéticos también que se ha podido ver, Sí, claro. pero necesitamos ver el origen, el entorno social, el por qué se ha originado el consumo de sustancia. O sea, nosotros no necesitamos enfrentarnos a algo así, necesitamos vivir con el usuario, necesitamos sentirlo con el usuario, necesitamos acompañar a este usuario. Cuando nosotros tenemos un paciente con consumo de sustancias en casa, ¿qué hacemos? Inmediatamente a veces buscamos, es lo que muchas familias cometen el error. ¿Qué hacen? Buscan apoyo donde no se debería buscar apoyo. ¿Y qué hacen? Confunden al usuario, confunden, y donde realmente lo primero que nosotros deberíamos hacer es buscar a alguien que realmente conozca sobre el consumo de sustancias, alguien que pueda entender específicamente el área para no confundir a esta persona. Sabemos que hay un usuario o una persona dentro de la estructura familiar va a ir eh, contradiciendo muchas cosas, y a veces incluso la misma familia no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, o no sabe qué es lo que realmente va a hacer con esta persona. Acompañamiento, buscar ayuda. Lo primero que hacemos acá es queremos, y una de las realidades es que esta persona pueda buscar ayuda. La estructura familiar, la adicción se genera dentro del hogar, y hay que buscar también dentro del entorno social. Yo quisiera dar una definición que va a ir un poquito en contra de muchas cosas, pero sí quisiera aportarla, y es la definición de las adicciones desde las constelaciones familiares, es el desprecio de la madre al padre y la venganza del hijo a la madre. O sea, nosotros inconscientemente estamos tan enojados que nos la cobramos a nosotros mismos primero y luego a los demás, principalmente a las personas que más queremos. Eso quiere decir que estamos cargando una rabia muy profunda que no nos deja desarrollar la inteligencia emocional. El adicto es falta de inteligencia emocional. Claro, no sabe gestionar las emociones. Una cosa importante que Sí, quería aportar, exactamente. algo que quería aportar también. Karina, sí, Karina. Sí,
Que quería aportar lo siguiente, es que las familias, o sea, para poder superar el dolor y no perder la esperanza, necesitan también tener terapia. Y muchas familias Claro, piensan que el adicto es el problema, entonces te lo dejan allí y no es así. El problema tiene una raíz y se gesta en el entorno familiar. sí, Hay señora. una raíz con la que nosotros tenemos que trabajar y tiene que ser en conjunto porque la familia es vista como un sistema. Entonces, si uno de esos núcleos está fallando, ¿verdad? Altera todo el resto del sistema. Entonces, es importante que la familia entre en terapia familiar. ¿Por qué? Porque con su coadicción o su codependencia, que es mayor, porque imagínate, tiene la misma enfermedad, pero no consume la sustancia. Y muchas veces la familia es la que lleva al adicto otra vez al consumo. Sí, eso te iba a decir. Muchas veces las personas, el adicto sale de la institución y sale con elementos, crece, evoluciona, pero al regresar al entorno familiar, si el entorno familiar no ha hecho lo mismo, el adicto vuelve y recae. ¿Por qué? Porque vuelve a lo mismo. No está sana la familia, no ha entrado en un proceso de Exactamente. Eso sanidad es, claro, de la problemática real del por qué. O sea, es lo que fue el más vulnerable y está manifestando un problema que hay en el entorno familiar. Es como cuando el tablero del carro que enciende una lucecita roja. Bueno, el adicto es eso. Está anunciando que hay un problema a nivel familiar y que necesita ser resuelto. es que el origen está en el entorno familiar. No es que sea culpa del entorno familiar, no. Aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar responsables, ¿sí? Entonces, no, porque no es juzgar a la historia, ni juzgar al papá, ni a mamá, ni a nadie, porque es que al fin y al cabo los padres también tienen una historia y ellos actúan según lo que aprendieron también. Entonces, eso se transmite de generación a generación. Entonces, nosotros somos el resultado, lo digo porque yo consumí bazuco 18 años y sé perfectamente lo que es, y hasta que no hice lo que tenía que hacer, sanar mi historia y sanar esos vacíos, o sea, los vacíos, nosotros consumimos porque tenemos unos vacíos muy grandes. Entonces, Sí, buscamos llenar esos vacíos con droga. Cuando nosotros sanamos la historia, incluimos a esos seres queridos en nuestro entorno, sanamos con papá, con mamá, esa es la solución, porque los vacíos se disipan y si no hay vacíos yo no tengo que buscar nada por fuera. claro, y hay dos tipos de sanidad, la emocional y la espiritual, porque Sí, hay un lugar donde no puede llegar el especialista, ni el terapeuta, ni el profesional en psicología, ni el psiquiatra, y solamente ahí puede llegar Dios, y es en la fibra más sensible del corazón para poder ser sanada a nivel espiritual, porque así ciertamente vamos a entrar en un proceso de restauración biopsicosocial. También necesita ser sanada la parte espiritual porque somos un ser tripartito, tenemos cuerpo, alma y espíritu, o mejor dicho, somos un claro. espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Entonces se hace la desintoxicación, se trabaja modificación de conducta, reinserción sociofamiliar y por supuesto la base fundamental de que el espíritu se conecte con ese creador que es el único que puede llegar a la profundidad o la raíz del problema para sanar toda herida del alma. Es mi aporte para la pregunta de la compañera. Gracias, mis estimados, muchas gracias. A ver, aquí tenemos a alguien más que quiere apoyar, por favor, así Tomás. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde? Muchas gracias, don Diego, Ciro y Karina, por su valiosa respuesta. Gracias. Bueno, mis estimados, muy buenas Elizabeth noches. levantó la ¿Sí? mano Elizabeth por allí. ¿Dónde Sí, está? buenas noches. Ahí está, ahora sí ya. Buenas noches. Mi pregunta es para el señor Ciro Ortiz, que él habla de sanar. En este caso, cuando el usuario llega y ha sido abandonado por su madre, ¿cómo puede él llegar a sanar con una persona que no está, que no conoció? Mira, Esa parte como que no. no, yo te entiendo, mira, cuando no, papá y mamá siempre están, nosotros tenemos un origen, son papá y mamá, ¿sí? No importa si estuvo o no estuvo, lo que nosotros tenemos que aprender a ver es qué nos dieron, la vida. Y la vida es el regalo más grande que tenemos. Y ya con la vida tenemos todo. O sea, no importa cómo, no importa quién fue papá, no importa quién fue mamá. Lo que nosotros tenemos que ver es lo que nos dieron. Los problemas de los padres son de los padres, eso a nosotros no nos compete.
Lo que nos compete a nosotros es entender que Dios nos dio la vida a través de nuestros padres para que nosotros aprendamos de ellos y de sus historias para poder hacerlo diferente con el permiso del sistema familiar. Sí, o sea, esa parte sí entiendo, pero lo que yo no entiendo es cómo sano una persona que no conoció. O sea, ¿cómo sano? ¿Puedo Porque, intervenir allí? claro, Ok, déjenme dar mi apreciación, ¿no? A mí me ha resultado de esta manera, son las terapias, y lo utilicé mucho, ¿ok? Y era ponerle al frente a alguien que representara a su madre, porque lo importante es sacar y drenar lo que está dentro. Son sentimientos arraigados, ¿ok? Problemas existenciales y la llave es el perdón. Primeramente, perdonar a esa persona que no estuvo allí, ¿ok? Así comienza el proceso de sanidad. Perdonar aunque no esté y lo puedes representar con una persona al frente, te sientas con esa exacto. persona, ¿ok? Que va a ser bien sea un terapeuta o alguien que sea para ti no familiar, pero que represente a esa madre que nunca estuvo y que tú puedas sacar de tu corazón esos sentimientos, porque ya no son emociones, ya es algo que está ya arraigado dentro del ser y soltar para poder avanzar y entrar en ese proceso de sanidad. Es el aporte que les puedo dar como experiencia personal de pacientes con los que trabajé y así fue que se pudo hacer el trabajo terapéutico. Sí, Karina, sí, gracias. Y Sí, también aplicarla. esa parte estoy de acuerdo, sí, o sea, sí, esa parte sí la entiendo, la he practicado, pero no, o sea, mi Y pregunta es más también, enfocada a lo mira, que Ciro habló y me pareció muy importante esa parte. Mira, hay otra cosa que se puede aplicar en este caso, es la fenomenología. ¿Qué significa la fenomenología? Si mamá me abandonó y mamá no está, entonces eso quiere decir que mi mamá tiene una historia de abandono y que ella me dio a mí lo único que sabía y que podía darme. Entonces, nuestros padres nos amaron a nosotros desde sus propias heridas, pero eso es más que suficiente para mí, porque me dieron la vida. Sí, ahí sí ya se me aclaró todo. Gracias, Ciro. Ok, Gracias. ok, chao. Bueno, gracias por todas las intervenciones, el apoyo y las orientaciones que les hemos brindado a todas las personas. Gracias, Karina, gracias, Ciro, Natividad también que sigue está ahí. Un saludo para todos desde Bolivia. Muy buenas noches, un descanso placentero y hasta mañana. Gracias, Chao, Diego. Gracias, gracias. Ah. Chao. gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Mira,